Bendiciones y buenas noches. Oh, wow, llegué. Hoy de esos días como que comienza el día, comienza el día y uno no sabe cómo va a terminar, pero la gloria sea para el Señor. Nos hemos gozado con todas esas oraciones con las que nos presentan en nuestros grupos de oración, los que nos piden en privado, Padre. Tú conoces todas esas necesidades de cada persona y de toda angustia, todo dolor, toda tristeza que nos impida ver lo hermoso, lo maravilloso que eres, que nos impida ver que tú tienes un corazón grande, inmenso, y que tú nos estás esperando con los brazos abiertos todo el tiempo. Señor, gracias. Mira, sea este Espíritu Santo guiándome durante los próximos 35 minutos que vamos a estar estudiando la parábola del Hijo Pródigo. Señor, gracias, gracias. Que sea de mucho crecimiento y descubriendo cosas nuevas, Señor, porque cada vez que estudiamos, escudriñamos tu palabra, aprendemos algo nuevo, Señor. Eso es lo maravilloso de tu palabra, que aunque la leamos mil veces usted nos habla de forma diferente. Gracias, Señor. Bendiciones a todos los hermanos que están aquí, que pudieron llegar. Y bendiciones a todos los que nos están viendo desde su casa. Compartan. Alguien puede ser bendecido. Las palabras del Señor no dicen que siempre hacen efecto. Hoy vamos a estudiar la parábola del Hijo Pródigo. Hoy culminamos la sección de estas parábolas que se llaman Conociendo el corazón del Padre. Está el libro de Lucas, contiene tres parábolas. um, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y esta del hijo pródigo. Se dice que esta del hijo pródigo es una de las más famosas dentro de las parábolas, porque todos en algún momento nos hemos sentido hijos pródigos, hijos que nos hemos alejado de la casa del Padre, y vemos cómo el Señor nos busca, Él busca al perdido, lo encuentra, lo restaura y celebra cada vez que un arrepentido llega a los pies o a la casa del Señor. Hemos visto que las tres palabras son respuesta a las murmuraciones de los escribas fariseos acerca de Jesús, que por qué andaba o hablaba, comía, compartía con los pecadores y con los publicanos. Como les dije, esta es la semana número 8. Hemos aprendido lo que es el corazón del Padre. En la primera parábola vimos la oveja perdida. Es el reflejo de una persona que sabe que está perdida, pero no sabe cómo regresar a casa, y el Padre va y la busca. La segunda parábola, la de la moneda perdida o la dracma perdida, vimos que se perdió en la casa y una mujer la buscó insistentemente hasta que la encontró. Hizo todo lo posible hasta la que encontró. Así hace el Señor también con nosotros. Hace todo lo posible e imposible para encontrarnos. Y ahora esta tercera parábola, esta tercera enseñanza es la muy famosa. Yo creo que todos hemos oído hablar del hijo pródigo y nos quedamos solamente como hasta el hijo pródigo. Se nos olvida que hay una parte donde hay un hermano envuelto también en la historia. Dentro de esto, de lo que es la parábola del hijo pródigo, hemos escuchado grandes palabras, grandes predicaciones, pero es bueno escucharlas cuando nosotros nos vamos a las raíces judías y a los tiempos de Jesús, lo que eso realmente significaba. El pensamiento judío, el pensamiento oriental es muy diferente a la forma como nosotros pensamos hoy en día. Y vemos que si comparamos las parábolas, el padre los sale a buscar, unos se pierden dentro de casa, como la moneda, pero no tenía conciencia de que estaba perdida. Y otros, como en caso de una familia que hay dos hijos, los dos están perdidos. Uno estaba perdido dentro de su propia seguridad espiritual, como en su propia religiosidad, y el otro está perdido en su rebeldía. El rebelde vuelve en sí, vuelve a casa. Él es el que toma la iniciativa de llegar a casa.
pero el hijo que se creía más seguro de los dos eh, se perdió dentro de sí mismo, dentro de su propia seguridad, como la moneda. No tenía conciencia de que estaba perdido. Él confiaba en lo que él sabía, en lo que él podía hacer, pero se le olvidó de que el Dios misericordioso es Dios para todo. Es Dios para todo. Él no hace acepción de personas y eso es lo bonito cuando nosotros escuchamos y aprendemos de la palabra. Y comenzamos con Lucas 15, este es del 11 al 32. Esta es una de las parábolas más largas junto con la del sembrador. Es creo que una de las parábolas que tiene como más detalle, una estructura, como un principio, un medio y un final. Y bien estructurada, donde por eso usted puede escuchar muchas parábolas, muchas prédicas acerca de estos dos hijos, acerca del padre, y tiene infinidades de aplicaciones. Y comienza en el 15:11, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que corresponden, y les repartió sus bienes. Aquí vimos que no solamente el padre le da la parte de la herencia al hijo menor, que preguntó por ella, sino que también le dio la parte de la herencia al hijo mayor. Esto era un escándalo. Para nosotros de pronto, me pide la herencia, le doy un cachetón, lo desheredo, se va de la casa, ¿verdad? O esperas hasta que yo me muero, no te doy nada. Pero dentro del pueblo de Israel ellos tenían ciertas normas, ciertos preceptos, y uno de los respetos más grandes que uno le tenía que tener era el padre. Entonces, cuando el hijo dijo, dame la herencia, era una forma de decir, quiero que te mueras, quiero que estés muerto. Eso es son palabras que no se dicen, pero que son bien fuertes, y los fariseos, que eran a quien Jesús le estaban contestando, entendieron claramente lo que él le quiso decir. En el siglo I donde estaba Jesús, se vivía de la honra, de la vergüenza, y era, por ejemplo, lo que el hijo menor hizo fue una vergüenza para el padre. Pero lo que el padre hizo también, al no corregirlo, al no decirle, no te voy a dar nada, espera hasta que yo me muera, eso también desconcertó a los fariseos, porque eso era una ofrenda bien grande, especialmente cuando nosotros vemos que eh, la Biblia, el Señor les había dicho ya a ellos en Deuteronomio 21 acerca de esto, y también había un acto que ellos llamaban como cuando se rasgaban las vestiduras. Rasgar las vestiduras era un sinónimo de, yo expresaba mi dolor por un duelo, por un dolor profundo, por un impacto público. O sea, la vergüenza que este joven le hizo pasar a su padre era grandísimo. Cuando se hacían al recibir malas noticias, en momentos de luto, ante una ofensa considerada grave. Y sin embargo, el padre no dijo nada, nada. Él aceptó la voluntad del hijo, y en Deuteronomio 1, que esto fue, el Señor le dijo esto a Moisés. Deuteronomio 21:16. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedece, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirá a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece nuestra voz, es glotón, borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. Era la muerte. Cuando un hijo hacía algo así, en pasar esa vergüenza tan grande, especialmente él que era de una familia pudiente, rica. O sea, le estaba diciendo que no le tenía respeto y no tenía autoridad sobre él. Y dice, lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá
y temerá. Cuando él dice lo llevarás a la puerta de la ciudad, yo creo que hay una ¿qué se hacía en la puerta de la ciudad? La puerta de la ciudad era muy importante porque era el centro de juicio, de comercio y decisiones. Ahí ocurrían los juicios públicos. Si alguien tenía alguna queja, iba ante los ancianos, igual como, mira, mi hijo no se portaba bien, se lo presentaba a los ancianos y ellos tomaban decisiones, acuerdos legales, testigos y ancianos. Si alguien quería ser testigo de una venta o de algo, para eso servían la puerta de la ciudad. También un punto de comercio, lugar de encuentro, centro de noticias. Así que en la puerta de la ciudad se enteraba uno de todo. Usualmente cuando nosotros hablamos del hijo pródigo, pensamos que es un hijo que está perdido, ¿verdad? Porque ese es el concepto que nosotros tenemos. Pero realmente la definición de pródigo es alguien que derrocha, lo hace todo sin desenfreno, sin desenfreno, malgasta los bienes. No significa, como usualmente creemos, descarriado o perdido. Y espiritualmente es alguien que está alejado de Dios. Pero también es de esas palabras que pueden tener un sentido, se puede usar de acuerdo al contexto. La palabra pródigo también puede decir una persona que es bondadosa, es igualmente derrochadora, pero a veces escuchamos derrocha alegría, derrocha felicidad, o es como decir, tiró la casa por la ventana, es una forma de derrochar. Usted puede tirar la casa por la ventana si económicamente está bien, pero si usted no tiene las condiciones de tirar la casa por la ventana, es pérdida, es algo que no está bien. Y continúa la historia y es hermoso lo que el padre hizo, pero lo que el muchacho hace, dice que en Lucas 15, el 13, dice, muchos días después juntó todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar los cerdos. Primero que todo, cuando anteriormente él dije que le entregó todos los bienes, la palabra bien proviene de una raíz de biología, vida. O sea que cuando el padre le entregó la propiedad a sus hijos, él no solamente le estaba dando un territorio, esa era su heredad. La heredad no se vendía. Ellos sufrieron mucho para conquistar la tierra prometida que el Señor le había dado, como para que usted lo fuera a desperdiciar a la loca. Entonces, el padre le tuvieron que dar su herencia cuando fue joven, a la hora que le tocó heredar, y prosperó esas tierras. Y él quería que al momento de darle a sus hijos también prosperaran la heredad que le iba a dejar. Pero este hijo actuó de forma alocada. Y vemos que dice que en pocos días vendió todo. Quiere decir que lo que le dieron, él lo 3 por 1, 4, lléveselo todo. Hizo como una subasta de lo que él tenía para poder cargar en efectivo lo más que él podía llevar a una tierra lejana, a la tierra donde él se fue a desperdiciarlo. Y no solamente dice que la desperdició y que vino un hambre, sino me llamó mucho la atención porque en muchas versiones escuchamos que dice que él buscó trabajo. Pero cuando busqué varias traducciones, dice que él se arrimó. Arrimar no es lo mismo que buscar empleo, especialmente en tiempo de escasez, cuando no hay trabajo, cuando no hay nada. Él hubiera preferido darle empleo a alguien de su ciudad. Me imagino, yo digo, porque dentro de las muchas posibilidades que puede hacer, se arrimó a alguien, pudo ser alguien de los que él estaba tomando y bebiendo y pasándola bueno, y dijo, me le pego a este. El que vive arrimado, ¿qué tiene que hacer? Lo que le digan. El que vive arrimado es para que te den un techo y un platico de comida, pero usted sabe que usted va a hacer los trabajos más feos de la casa, le toca al arrimado. El hijo de la casa no hace, todo lo que el hijo de la casa no quiere hacer,
lo hace el arrimado. Y dice que eh, se malgastó todo. O sea, él se malgastó la vida del papá, se malgastó lo que a él le tocaba, quedó en la ruina. Entonces, imagínese usted todo eso, irse a una tierra como esclavo, a una hacienda a apacentar cerdos, cuando dentro de la ley mosaica, en la ley de la alimentación, lo primero que prohibían era que usted, había ciertos animales que usted no podía ni mirar, ni tocar, ni ver de ninguna especie, ni comer, y entre esos está el cerdo, y eso lo podemos encontrar en Levítico 11, del 7 al 8, y en Deuteronomio 14, 8, que es el que voy a leer porque es el más cortito. Dice, él le está hablando Moisés al pueblo, y el Señor le está diciendo a él que no podían comer ni cerdo porque tenía pezuña hendida, mas no rumea, o será, o será inmundo. La carne de estos animales no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. O sea que este joven, al momento de ir a esa hacienda y tener que tocar estos animales, él había perdido su identidad, él había perdido su valor, de lo que, sus valores que él le habían enseñado. Él sabía desde niño, porque cuando él dice más adelante, cuando él dice, él vuelve así, él quiere saber que él fue instruido en la palabra. Lo que hizo, lo hizo de rebeldía. Los cerdos se consideraban unos animales impuros e inmundos. Y lo peor que podía hacer un israelita era convivir con gentiles y llegar a humillarse a lidiar cerdos. Esta prohibición era parte de las leyes dietéticas de la ley mosaica, y el Señor lo dijo específicamente para separar a Israel de las otras naciones. Las otras naciones comían de todo, hacían, idolatraban todo, pero el Señor le dio a ellos un régimen dietético, de limpieza de todo, que hasta hoy los cumplen los judíos. ¿Y qué pasó? No solamente que él se fue a ese lugar, a esos cerdos, sino que dice en el 15, 16, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quiere decir, del momento que nadie le daba, era que alguien lo estaba vigilando. Y esos alimentos, como había una sequía, el cerdo era más importante que él, que darle a él un pedazo de algarrobo. Al algarrobo se le conoce también como el pan de Juan, porque dicen que de las cosas dulces que comía Juan el Bautista en el desierto era algarrobas, que dicen que son muy dulces. Y otra cosa era que estas algarrobas tienen mucha proteína. Se le daban a los cerdos, pero la gente pobre que no tenía con qué alimentarse en épocas de escasez, también comían de las algarrobas. Hay un proverbio rabínico antiguo judío, dice que el pueblo de Israel solamente se arrepentía, volvía al Señor cuando les tocaba comer algarrobo, o sea, cuando estaban en la miseria. Era la única forma como ellos podían reconocer que Jesús, que Dios, pues el Señor, Yahweh, como nosotros lo llamamos, lo era todo. Ahora imagínese usted un joven judío en un chiquero, lleno de esa suciedad, porque lo que hemos tenido la oportunidad de pronto de ver cerdo, criar cerdos en nuestra casa, vemos que el cerdo es bien sucio. Él no puede ver cualquier charquito de agua porque eso se va revolcando, especialmente es porque su piel, para la tierra, el barro, los ayuda a protegerse del calor, de los rayos solares. Pero algo importante que me cautivó, me llamó mucho la atención, fue las algarrobas. Las algarrobas, el Señor lo estaba preparando, Él estaba dejando que Él se hundiera en ese lodo, en lo más profundo, en la miseria. Ahí lo estaba pesando, porque la algarroba dicen que es una planta muy especial, muy única, y es porque dicen que cada pepita de la semilla de la algarroba tiene un mismo peso.
Y en Grecia esa semilla se usaba para pesar el oro y los diamantes, para pesarlo, no para ver la calidad de los diamantes o del el oro, solamente el peso. O sea que el Señor en medio de esa inmundicia, a través de esa algarroba, también le estaba diciendo, mira, tú estás aquí en este mugre, ¿de dónde se encuentra el oro? En el barro, en lo profundo de la sociedad, igual que los diamantes. Y él era un diamante en medio de esa suciedad. Y el Señor usa a veces palabras como que no fueran, como que no tienen algarrobas, pero cuando usted va más profundo de eso, vemos que el Señor es maravilloso en su palabra. Y solamente así, cuando nosotros tocamos fondo, es que nosotros realmente reconocemos que es nuestro Señor, que la única solución a nuestro problema está en las manos de Cristo. Y vemos el cuidado del Padre en todas las cosas, aún en medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra terquedad, de hacer las cosas a nuestra manera. En Lucas 15 dice, y deseaba, eso es lo que y vemos que este joven se pierde en esa sociedad, pero ya él dice que volvió en sí. Volver en sí es como, como si usted se hubiera perdido y se hubiera encontrado. Dice, ay, volvió en sí. Él tenía conciencia de lo que le estaba haciendo. Y eso me hizo recordar como cuando uno veía, bueno, en la época de nosotros, lo que está, de los boomers, los baby boomers, que uno veía los cartoons, los muñequitos, y salió un diablito y un angelito. Y el diablito chuzaba al otro y el angelito se iba, ¿verdad? Entonces era como que, bueno, el angelito se cansó y se quedó el muchacho con su demonio encima. Entonces así este joven vuelve en sí. Y eso es algo maravilloso, porque esto fue el primer paso que él dio para volver a casa, dice en el 15, y volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan. Al principio vemos que él no pensó que, extraño a mi papá, extraño a mi hermano, extraño la finca, extrañó el pan, el alimento. Y muchas de las cosas de nosotros de los que más extrañamos cuando cruzamos un país es nuestra alimentación, porque aunque usted compre los mismos productos, usted los cocine, no saben igual. Entonces, eso fue lo primero que le vino a su mente, dice, y yo aquí perezco hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de sus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Qué hermoso es esta parte, porque él hace un drama. Muchas veces nosotros pensamos, voy a ir a la casa, a tal sitio, y uno planea como una película. Ya él había planeado todo lo que le iba a decir al papá. He pecado contra ti. He pecado contra ti. La palabra pecado en hebreo es errar, o sea, no dar en el blanco. Y la palabra Torah significa dar en el blanco, o sea, que él sabía lo que estaba haciendo, que él había errado porque le había dejado la ley, las enseñanzas que le habían aprendido desde niño. Y vemos que él tuvo varias cosas. Dice, volvió en sí. Él dijo, se arrepintió y dijo, me levantaré, tomó una acción de levantarse, iré a mi padre y dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es en el Salmo 51:4, que dice, contra ti solo he pecado, lo que es malo a tus ojos yo lo he hecho. O sea, esas eran palabras que él de pronto le retumbaban en su cabeza y él sabía que lo primero que tenía que hacer era pedir perdón al que estaba en el cielo. Cuando él dice cielo, también es una forma de decir al eterno, porque ellos se cuidaban mucho de usar la palabra Yahweh. Dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí vemos también que él se va a presentar también como en lo humano, a justificarse de cierta forma. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea que él va a trabajar también, se va a ofrecer a trabajar como recompensa o para recuperar los bienes que le había perdido, porque es muy rico estar en casa. Yo creo que el hotel más lindo que hay es el hotel
de papá y mamá. Y vemos que el papá dice que corrió y lo besó. Y esta es otra vergüenza que el hijo le hizo pasar, porque a ellos como líderes, como patriarca, a una persona de edad no podía correr, porque al momento de correr él tenía que alzarse la vestimenta y se le veían los tobillos. Y dejar ver los tobillos era una forma de decir, de dejar ver su desnudez. Y el padre no le importó. El padre corrió y lo abrazó. Y él le venía con un discurso de pecado contra ti. Y el padre ni siquiera lo dejó hablar. Así es nuestro padre. Usted apenas tenga la decisión y la determinación de ir al padre, no venga con excusa. El Señor conoce nuestro corazón y a veces le metemos mucha palabrería a reencontrarnos con el Señor. Si nosotros conscientemente sabemos que estamos perdidos, venga el Señor, Señor, aquí estoy, tú me conoces, perdóname. Pero entonces decimos mañana cuando me sienta mejor, cuando deja de hacer esto. No, es ahora cuando tú estás como tú estás en tu condición, que el Señor te va a ayudar. Y así como Él dijo, no merezco ser hijo, no merezco ser llamado tu hijo, pero el padre no le importó. Él vino, cogió y corrió hacia él. ¿Y sabe por qué corrió? Había una tradición, esto no está no es ninguno de los decretos o enseñanzas, mandamientos que el Señor haya dejado, pero era muy común una, una tradición que se llama el quesasat, y eso era oficialmente cortado. Es decir, que una persona que hizo lo que él hizo, que él vendió sus bienes, y dice específicamente con gentiles, o cuando uno se casaba con una mujer que no era, o una pareja que no fuera de judía, ellos podían hacer esto. ¿En qué consistía esto? Usted se iba, pero al momento que usted regresaba, se reunía el pueblo en la entrada de la ciudad y partían vasijas. Y eso decía que tú estás cortado, tú no puedes entrar. O sea, tú estás destituido, estás exiliado, tú no puedes participar de nada de lo que nosotros hagamos, no eres bienvenido. Y el Padre se adelantó. Y así hizo nuestro Señor cuando Él envió a Jesús, ¿verdad? Él se adelantó al enemigo. Dice que es el que te señala, el que te dice, ay, tú que te dices que estás bueno, si tú todavía estás haciendo esto y todas estas cosas. Él se adelantó y nos envió a nuestro Señor Jesús. Entonces, esta ley, esta tradición, eso era lo que hacía. A cualquier hijo, cualquier persona que quisiera pasar una vergüenza pública a alguien, quedaba destituido de todo lo que se hacía en la comunidad. Aquí es donde ocurre lo impactante, porque los fariseos y los escribas estaban esperando el castigo del joven, pero no pasó así. Vimos la misericordia del Padre sobre este joven. El hijo va de regreso a la aldea y los oyentes sentados alrededor de Jesús esperaban escuchar cómo se llevaría a cabo esta ceremonia. Pero vemos que el Padre fue movido a misericordia. Movido a misericordia dice que es que cuando uno siente todo aquí en las entrañas, como que hay algo que sale de ti, y no hay palabra que pueda definir la misericordia, pero es un sentimiento tan fuerte que sale dentro de ti como de tu alma, de lo más profundo de ti, que te va a importar todo lo que pasa a su alrededor. A él le importó volver a pasar vergüenza por el hijo, pero lo cubrió para que esa ley se cortara. En vez de cortarlo a él, él cortó esa ley en medio de él. Oh, gloria a Dios, y así lo ha hecho el Señor con nosotros. Como le dije anteriormente, ver correr a un anciano era indigno. Solo corrían los niños, los jóvenes y las mujeres. Y Jesús hizo lo mismo. Jesús corrió por nosotros al morir en la cruz. Él corrió y se entregó y fue desnudado en la cruz, pasó vergüenza. La vergüenza que nos tocaba a nosotros, Jesús la pasó por nosotros. Pero Jesús aquí desafió a los religiosos y en vez de castigar al rebelde, lo restaura. El Padre voluntariamente toma la vergüenza sobre sí y se adelantó a que su hijo no llegara a la muerte.
Gracias, Señor, aleluya, para que Él no fuera juzgado. Y así el Señor mandó a Jesús para que nosotros no fuéramos juzgados. Nosotros somos juzgados por Cristo, aleluya, aleluya. Tenemos un juez delante del Padre. Asimismo corrió nuestro Dios al encuentro de nosotros para cuando nos, no solamente pedir perdón, pero es un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros sabemos que hay una necesidad importante de volver a la casa del Padre, está bajo su cobertura. Eh, Me gustó mucho el domingo cuando el pastor hablaba. Él habló sobre Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. El hijo se fue de la casa, lo perdió todo. Al volver a la casa, el Padre le restaura todo, porque así es el Señor con nosotros. Y como le dije, él se le acerca, dice, Padre, yo he pecado contra ti. El Señor, el papá no lo deja hablar. Se le va en besos, dice que besarle el cuello de la forma, no solamente fue un beso, dice que lo abrazó y lo besó muchas veces. Y él le dice, cuando él empieza otra vez a repetir el discurso, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle el anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aleluya. El Señor, el papá, no le importó cómo él venía. La historia no dice cuánto tiempo él pasó fuera de casa, cuánto tiempo le tocó regresar, pero lo cierto era que venía muy diferente como él se había ido, posiblemente más delgado, sucio, maloliente, pero al papá no le importó nada de eso, él lo cubrió. Y dice ahora que le da vestimentas nuevas. Nosotros también, el Señor dice que este cuerpo va a ser transformado y nosotros vamos a tener vestidos nuevos. Y el día de la boda dice que vamos a estar vestidos con lino blanco, limpio y resplandeciente. Entonces las túnicas en la antigüedad eran mucho más que vestimenta, también representaban estatus social. O sea, los colores, la calidad de la tela. Igual que ahora, porque el que usted dice que va a comprar una Louis Vuitton y se compra una por allá, no es lo mismo que usted compra en Temu, aunque se parezcan, ¿verdad? Pero entonces en la antigüedad era mucho, la presencia de esas túnicas te daba, te daba identidad, además de servirte para protección. Dice, que era prenda básica, se ajustaba con un cinto, formaba parte de la vida diaria. ¿Por qué importaba? Protegía tu cuerpo, requería trabajo para hacerlas. Las telas finas eran de mucho trabajo para hacerlas y muy costosas. También reflejaba tu posición social. El anillo que hacía, el anillo le restauró la identidad al hijo, o sea, que lo que él había perdido, la misma autoridad que tenía su padre, que él perdió la misma autoridad que tenía su padre, el padre se la devolvió. El anillo es autoridad, poder legal, autenticidad de que lo que usted envíe, sellado bajo ese sello, es válido. Y los documentos sellados eran muy importantes en la antigüedad. Todo lo que llevaba un sello significaba que esa comunicación que había se tenía que hacer. Un rey mandaba una orden, un decreto y era firmado por el sello del rey. Eso se tenía que hacer. Y nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice que le devolvió las sandalias. ¿Y las sandalias que eran? Dejaba de ser usted esclavo para volver a ser hijos, porque los esclavos no usaban zapatos. Y cuando les hablaba usted anteriormente en la puerta, había alguien que rescataba a la familia, como vemos en Ruth, que Ruth fue rescatada por vos, porque no había heredero. Él la cogió, la rescató. Y esa actividad se hacía solo el que tenía una sandalia, un zapato. ¿Y qué hacía usted con esa sandalia para rescatar un familiar?
Usted rescataba un familiar, la herencia, y tenía una gran responsabilidad. Rescatar las propiedades, asumía la responsabilidad sobre toda la casa. La persona que poseía la sandalia era heredero también, tenía la misma autoridad del papá. Y eso era muy importante. Nosotros dice que el Señor dice que nosotros en Efesios 1:13, habiendo creído en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido llamados a hacer cosas mayores a las que Él hizo. Las sandalias del Hijo lo sacaron de la esclavitud y volvió a poseer lo que había perdido. Pero viene otra parte de la historia. Nosotros siempre se queda la historia aquí. Ahora viene la historia del otro hijo. Este hijo que aparentemente todo lo hacía bien, era bueno, nunca había fallado, también estaba perdido dentro de casa. Porque como le dije al principio, uno se fue por rebeldía, pero reconoció que en su casa lo tenía todo, que era mejor estar en la casa del papá que estar pasando hambre en la calle. Pero este lo tenía todo en la casa y no estaba satisfecho. Y así a veces nos pasa, estamos en la casa del Señor y usted se pregunta, ¿por qué viene usted a la casa del Señor? ¿Por compromiso? ¿Por temor? ¿Por cumplir? Son preguntas que nos hacemos. ¿Qué corazón tenemos nosotros? ¿Tenemos el corazón del hijo rebelde que se arrepintió o tenemos el corazón de este hijo que nunca se fue de casa, pero no tenían esa conexión con el papá? Ellos veían el papá por lo que el papá les podía dar, lo que el papá le pudo dar a ellos. Entonces, ya en esta parte dice en Lucas 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danza, y llamando a los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Usted sabe que no sé cuántos son hermanos mayores, pero yo soy la del medio. Y a mí mis hermanos mayores tenían la autoridad de pegarme y de irme a buscar si me perdí en algún sitio. Y yo no tenía derecho a rechistar. Vemos que él hace una pregunta y en vez de llegar y entrar a la casa para ver qué es lo que estaba pasando, él pregunta. Él se queda fuera de la celebración. Yo me imagino que él tuvo que haber visto a su papá muchas veces, mirar a lo lejos, viene mi hermano. Él nunca se le ofreció, voy a buscar a mi hermano, porque veo a mi papá triste. Él en su propia justificación se creía mejor que su propio hermano. Y dice en el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Esto también causaba vergüenza al padre ante la comunidad, porque así como él salió a buscar al hijo que se había perdido, él también buscó, salió a buscar. No dice solamente que lo buscó, dice que le rogó que entrara. Al hijo que estaba en casa le tocó rogarle que entrara. Mas él le respondió, dijo, Padre, he aquí, tantos años te sirvo habiéndote y nunca te he desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, yo me imagino que estas palabras tuvieron que ser bien dulces al momento que le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, él le dice ahora, este tu hermano, no le dice mi hijo, él dice, este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado.
vemos que así como el padre eh, mató a ese becerro gordo, era muy especial porque era solamente para ocasiones, para bodas, para la mayoría de edad de un hijo, una celebración grandísima. Y servía, dice que como para alimentar por lo menos a 80 personas, o sea que la fiesta fue mucho más grande la celebración de lo que se hizo cuando se recolectó, cuando se llevó la oveja a la casa, cuando la mujer encontró la moneda que invitó a sus amigas. La fiesta que hizo el padre por este hijo que retornó fue mucho más grande. No hablan del cielo, pero si el Señor se gozó cuando dice que hay fiesta en el cielo, cuando uno de estos se arrepiente, y cuando, qué alegría, dice que los ángeles son testigos de la alegría del Señor, cuando esa moneda que no tenía era inanimada, que no sabía que estaba perdida, el Señor se alegró. ¿Cuánto más el Señor se va a alegrar con nosotros? ¿Sabes por qué? Porque ese becerro, Jesús, el que murió como un cordero manso, fue Cristo. Él fue el buen hermano. Él dijo, ¿sabe qué? Yo voy a ir por ellos. Yo voy a dar mi vida por ellos. Y después nos vamos a gozar porque dice que hay una fiesta grandísima en el cielo cuando todos nosotros seamos reunidos con el Padre. Qué pena que este hermano se quedó fuera de la fiesta. La historia queda ahí. Es una historia abierta como el libro de los Hechos. O sea, usted escribe el final de esa historia. Esa historia ahora mismo es los gentiles y el pueblo de Israel. Exactamente, porque en Romanos nos dice, Romanos 11 dice, porque quiero, hermanos, que no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. El Señor no ha endurecido a Israel, lo ha endurecido en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que nosotros, los gentiles, de los que nos arrepintamos y lleguemos a la casa del Padre, vamos a entrar primero que ellos. Pero el Señor tiene una promesa con ellos. El Señor no los va a dejar afuera, como este hijo se quedó afuera, pero va a llegar un momento en que el Señor lo va a traer a casa, porque ellos van a reconocer eh, lo maravilloso que es el Señor y que ese amor, ese celo, la verdad, no sirvió, ese enojo no sirvió, porque así como Él se derramó por el Hijo, que lo había perdido todo, por este que nunca malgastó nada, también fue y se humilló. Y como les decía, esta historia continúa hasta que Cristo venga. Jesús confrontó la religiosidad orgullosa y los comparó con el corazón generoso y restaurador del Padre. Ellos no lo entendieron. Ellos no entendieron estas señales porque ellos mismos fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Entendemos que es un propósito, pero ellos fueron parte de esa crucifixión de nuestro Señor Jesús. Aquí vemos dos clases de hijos. Los dos se pierden en la casa. Uno se pierde por rebeldía y el otro por obras y justificación. Ellos no tuvieron intimidad con el Padre, solo vieron lo que Él representaba, riquezas. ¿Usted viene al Señor por lo que el Señor le pueda dar o por quién es Él? Porque el pan se acaba, el pan se acaba. Pero la felicidad de estar con el Señor es eterna. Viene por miedo, porque he escuchado personas que dicen que le tienen miedo al infierno y a veces van a las iglesias y se congregan es porque les da miedo ir al infierno, no sabe qué es lo que va a pasar. Pero venimos por compromiso, por amor, porque lo disfrutamos. La religiosidad te puede apartar del Padre tanto como la rebeldía. El Padre amó al rebelde y amó al que estaba en casa y le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Él no entendió que ya la herencia le había dado, que él ya tenía la herencia de primogénito.
que él en vez de pelear por un becerro y decir, tú nunca me has dado un becerro, pero el becerro no lo dijo, ay, yo quiero un becerro para mí, para compartir contigo, para compartir con sus amigos, ni siquiera era como para estar en familia, vamos a hacer un asado en familia, no, era para sus amigos. ¿Y qué nos deja esta enseñanza? Y una pregunta, ¿qué tan lejos estamos o estoy yo del corazón del Padre? Eh, hago como hizo el Señor, que vemos a los pecadores de lejos y somos movidos a misericordia para que ellos vuelvan a casa, o nos llenamos de ira y celo y no los dejamos entrar, no nos gozamos con las alegrías de aquellos que han llegado a casa de nuevo. En Hechos 2, 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. En cada generación hay rebeldes, en cada generación hay fariseos y escribas. Ahora la pregunta es, ¿me parezco más al hermano mayor o al hermano menor? ¿Murmuro? ¿Tengo celo? ¿Me enojo? ¿Estoy viviendo y disfrutando la gracia dada por el Padre a través de Cristo, intentando ganarla con mis propios méritos? Todos hemos sacrificado algo para venir al Señor. El que diga que no sacrificó nada es mentira, porque usted dejar el mundo, las cosas que te ofrecía el mundo que se veían ricas y hermosas, tú estás alejando de esas tentaciones para estar bajo la cobertura del Eterno. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros veamos que el corazón de Él es para todos los que estamos en casa, todo aquel que se queda perdido, no le tenga miedo, las puertas están abiertas, sin miedo. Hasta aquí la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que añadir, aquí estamos. Sí. Quería decir, Ujú, tú sabes que en una ocasión yo traje esa enseñanza cuando estábamos en la sinagoga, y algo que a mí me ministró cuando yo estaba estudiando esa parábola fue que a quien le tocaba ir a buscar al hermano era el hermano mayor, ujú. porque esa era la responsabilidad como hermano mayor. Es decir, que quienes tenían, ¿a quién era que Cristo le estaba dando esa parábola? Era, De los ellos fariseos. representaban el Ujú. hermano mayor. Entonces, él le está diciendo, ustedes era que tenían que buscar al hermano que se había perdido. Y sin embargo, el padre fue que tuvo que salir, es decir, Cristo tuvo que venir a buscar al hermano menor, al padre tuvo Amén. que venir. Entonces, eso a mí me ministró tanto. Yo dije, Wow. wow, de verdad que era a ellos la responsabilidad, porque ellos era que tenían que dar a conocer a Así, Dios. la misericordia, Ellos que era, y volvieran sin ellos. embargo, tuvo que venir el padre a buscar al hijo. Y eso va mucho más allá, apóstol, porque ellos fueron llevados a cautiverio y se dividió el reino del norte, el reino del sur. Ellos sabían que Caín mató a Abel, ellos sabían que Saúl y Jacob, todos estos problemas entre hermanos, o sea, ellos se identificaban, ellos sabían lo que estaban haciendo porque ellos eran los que escribían la ley, los que la transformaban, los que decían, se va a hacer así. Sí, el que la llevaba oralmente, esa tradición, y la guardaron con celo. Entonces, mi hermano, yo le voy a decir la verdad, mi hermano, el mayor, un día mi mamá le dijo, ve, busca a Mónica. Y yo le dije, ay, no, quédate mientras termino de jugar. Y mi hermano tan lindo me esperó. Pero la segunda vez que lo fue a buscar, mi mamá le dijo, tú me la traes. Y fue mi hermano con la correa y me correteó donde yo estaba. Y mi hermana, mis amigas me dicen, allá viene tu hermano. Y yo cuando miré así que venía yo, eso fue una sola carrera que yo pegué. Pero era la autoridad que tenía mi hermano sobre mí. Y lo que era mayor que yo son que Nelson 2 años. O sea, que la diferencia no es mucha. Pero el respeto y la autoridad que tiene un hermano mayor es grande. A veces vemos que se ha perdido ese respeto entre los hermanos mayores. Y los hermanos mayores tenían la autoridad de la casa. Mónica, Ujú.
Inclusive en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, habla de una historia de una mujer que tuvo un hijo, una ramera, Ujú. y habla que el hijo que ella tuvo era el primogénito. Aún así, era de una ramera, le tocaba doble porción. Al primogénito siempre le toca doble. Eh, una de las cosas que debemos entender que esta parábola es una historia que no ocurrió Ujú, realmente. definitivamente. Es algo, pero que muchas veces la enseñamos, tantas veces que se ha hablado de esto como si fuera real que pasó. Es una ilustración que Jesús toma para dar una enseñanza. Ujú, Pero una de las cosas que yo me enfoco es, ¿qué hacía el hijo menor con el padre cuando estaba en la casa? Que él le tenía tanto cariño. Porque a veces los padres se identifican más con otro hijo. No es que, no es que se odie el mayor, no es que ujú, se rechace el mayor, porque el mayor estaba seguro, pero entre los hijos siempre hay uno que es más cariñoso. ujú, Creo que nosotros como la iglesia de Cristo somos más cariñosos con Dios que el verdadero pueblo que Dios mm. eligió, que ahora lo ha rechazado. Recuerda también, por ejemplo, Ismael, Isaac. Ismael no era el hijo de la promesa, pero también era el primogénito, él no heredó. Isaac era el hijo de la promesa, él fue el que heredó. Pero el Señor es tan maravilloso. eh, por ejemplo, de mis hijos mayores, al que yo más reprendí, al que más corregí fue el mayor. Y yo creo que mi mamá en la casa, los dos mayores, siempre era lo que más corregía, porque algo pasaba, ella nos dejaba bajo la cobertura de ella y ellos tenían que responder por nosotros, por tres hermanos menores. Entonces, el hermano mayor tiene una responsabilidad muy, muy grande, lo que representa espiritualmente, porque cuando los padres a veces fallecen, hay hermanos mayores que se han quedado a cargo de sus hermanitos pequeños. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Es una parábola que da para que usted la enseñe de miles formas, de miles maneras, pero vemos aquí la base histórica, Ay, me dio lo que corriente. realmente el Señor le quería decir a los fariseos eh, de la importancia de la misericordia y de gozarse con los otros perdidos. Sí, Mónica, lo mismo que dijo Kennedy. Yo también pensaba que era una historia real antes, Ujú, pero me di cuenta de algo, que el Señor utilizaba las parábolas, que es una comparación. Él hacía una ilustración verbal con lo que él quería expresarle a las personas que estaban con ujú. él en ese momento. El Padre representa a Ah, Dios. Nosotros somos los hijos, sí. ¿verdad? El que se queda y el que permanece. Vemos, yo puedo ver Ujú. que entre los hijos había una inconformidad en el hijo menor que lo hizo salirse de la casa. ¿Por qué? No sé, pero había una Los conformidad. dos estaban inconformes. Bíblicamente, padre es sustento, ¿verdad? Ujú, O sea, él dentro de la casa lo tenía todo. Pero mientras uno está dentro de la casa, bajo la cobertura del Padre, Satanás no puede entrar porque hay un cerco entre nosotros. Ahora bien, él desde afuera te muestra las cosas. Está en nosotros si queremos movernos hacia donde Satanás quiere. Yo creo que fue lo que él hizo. Él ujú. se movió y salió bajo de la cobertura desde el Padre. Entonces, ahí yo creo que el Padre no lo buscó. Él vino. Porque él tenía conciencia de lo que él hizo Lo hizo, él vino ya cuando él se en vio la miseria. en la miseria. Él dijo, pero espérate, y este soy yo. Yo salí de Mi mi padre que identidad, todo lo tenía y mira ahora mi en dónde casa, la estoy. comodidad. Hasta que él no se confrontó con él mismo, no regresó. Pero eso es bien importante porque ahí hay dos cosas. Él hizo, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero hubo un accionar en él. Él no se quedó nada más en lamento, él No, accionó, él pues, dijo, yo me voy. Y por y eso. no solamente me voy, él tomó, porque dice, ay, sí, yo voy, dice, ay, yo voy, pero él tomó esa decisión de ir, o sea, y dejarlo Sí, todo, porque él vio, Este no es mi identidad, este no soy yo este no no soy soy este yo. y este no soy yo, así. Pero vemos la misericordia del Señor que es para todos, para el que está fuera de casa, el que entró y el que se quedó fuera de la fiesta también de la celebración. O sea, y esas puertas están abiertas para todos. ¿Alguien más?
esposo. Gracias a todos. Gracias, excelente. Qué bueno. Oye, Angie no está fácil, ¿eh? Padre santo, está tirando duro. Oh, ¿tú tienes una pregunta? Vamos, Mónica, dale el micrófono para que la conteste. Yo no voy a contestar ninguna. Gracias. Yo tenía una pregunta al principio que por qué si era como falta de respeto que el hijo le preguntara al papá que le pueda dar la herencia, ¿por qué el papá le dio la herencia? O sea, eso me hizo como acordar que tal vez el papá pensó que, ok, si le doy la herencia, tal vez pierde la tierra aquí, pero gana algo más en el cielo. El Padre nos da libre albedrío. O sea, a Ajá. nosotros mismos nos da la libertad de que usted haga lo que usted desee. Entonces, eso fue lo que él hizo también. Dice, yo te doy la libertad. Tú aquí lo tuviste todo. Tú vas a extrañar lo que está en casa. Toma tus propias decisiones, porque por la ley él lo podía castigar, o lo podía llevar a los ancianos para que lo castigaran y lo mataran. Esa era la suerte de él. Pero sin embargo, él no lo hizo. Él aguantó la vergüenza, como igual Jesús aguantó la vergüenza por nosotros. Nosotros tenemos la libertad para todo, para hacer el bien y para hacer el mal. Gracias. Oh, hay otra pregunta. ¿Quién tiene preguntas? Ay, perdón. Esta es una palabra muy interesante y la verdad que eso medio se tocó porque hay muchas cosas que se podían tocar. Entonces, si llevamos esa parábola que dice que solamente fue algo que Jesús lo está exponiendo, Ujú. pero si lo llevamos a este tiempo actual, que nosotros tenemos la comunión con el Padre, para nosotros llegar a ser un hijo pródigo es en el momento que nosotros perdemos la comunión con el Padre, donde colocamos nuestros ojos para Otras cosas, irnos y a eso más o menos de lo que Jesús también Ujú. se refería en este tiempo. ¿O? porque para irse lejos usted no tiene que salir del país. Para hacer las cosas malas usted no tiene que irse a otra nación. Porque aquí mismo de la iglesia, igual como hizo el hijo que se creía santurrón y religioso, dentro de nosotros mismos nuestro corazón puede que está en otro sitio. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está vagando en otro lugar. Entonces, prácticamente sería como cuando uno se separa del Padre o se separa de esa comunión. Si no hay intimidad con el Señor, Ok. porque se puede tener presencia, pero no intimidad. La intimidad es algo más profundo. Ok, gracias. Ujú. Bueno,